Capítulo 7. Una visita al palco número 5. Abandonamos a los señores Firmin Richard y Armand Moncharmin en el momento en que se decidían a visitar el palco número 5 del primer piso. Dejaron atrás la larga escalera que va desde el vestíbulo de la administración hasta el escenario y sus dependencias. Atravesaron el escenario. Entraron en el teatro por la puerta de los abonados. Después, en la sala por el primer pasillo a la izquierda. Se deslizaron a través de las primeras filas de las butacas de la orquesta y contemplaron el palco número 5 del primer piso. Se veía mal porque estaba sumido en una semioscuridad y porque enormes fundas colgaban del terciopelo rojo de los pasamanos. En aquel momento estaban prácticamente solos en el inmenso agujero tenebroso y un profundo silencio los rodeaba. Era la hora tranquila en la que los tramoyistas van a tomar una copa. El equipo había abandonado por un tiempo el escenario, dejando un decorado a medio instalar. Algunos rayos de luz, una luz pálida, siniestra, que parecía robada a un astro moribundo, se insinuaba a través de una abertura hasta una vieja torre que alzaba sus almenas de cartón sobre el escenario. Las cosas en aquella noche ficticia, o mejor dicho, en aquel día engañoso, adoptaban formas extrañas. Encima de los sillones de la orquesta, la tela que los recubría parecía un mar enfurecido, cuyas olas glaucas hubieran sido inmovilizadas instantáneamente por orden secreta del gigante de las tormentas. Los señores Moncharmin y Richard eran los náufragos en esta agitación inmóvil de un mar de tela pintada. Avanzaban hacia los palcos de la izquierda a grandes brazadas, como marineros que han abandonado su barco e intentan ganar la orilla. Las 8 grandes columnas de cartón pulido se alzaban en la sombra como otros tantos prodigiosos pilares destinados a sostener el acantilado amenazador, crujiente y ventrudo, cuyos soportes estaban representados por las líneas circulares, paralelas y oscilantes de los palcos de los pisos primero, segundo y tercero. En lo alto, en lo más alto del acantilado, perdidas en el cielo de cobre, unas figuras hacían muecas, reían sarcásticamente, se burlaban de la inquietud de los señores Moncharmin y Richard. El mismo señor Moncharmin confiesa que se encontraba impresionado. Dice textualmente: aquel columpio del fantasma de la ópera al que nos habían hecho subir tan amablemente desde que sucedimos a los señores Poligny y Debienne había terminado sin duda alguna por turbar mis facultades imaginativas. Y me parece que también las visuales, porque ¿acaso era el escenario ideal en el que nos movíamos en medio de un increíble silencio lo que nos impresionó hasta aquel punto? ¿Fuimos acaso juguetes de una especie de alucinación hecha posible por la semioscuridad y de la sala, y la que inundaba el palco número 5? Porque vi, y también Richard vio al mismo tiempo, una silueta en el palco número 5. Richard no dijo nada, tampoco yo, pero nos tomamos de la mano con un mismo gesto. Después, esperamos así varios minutos sin movernos, con los ojos siempre fijos en el mismo punto, pero la silueta había desaparecido. Entonces salimos y en el corredor intercambiamos nuestras impresiones y hablamos de la silueta. Lo peor fue que mi imagen de la silueta no se parecía en lo más mínimo a la de Richard. Yo había visto algo parecido a una calavera inclinada sobre la barandilla del palco, mientras que Richard observó una silueta de mujer vieja que recordaba a la de mamá Giri. De tal modo comprendimos que habíamos sido víctimas de una ilusión y sin dudar más, corrimos sin tardanza y riendo como locos al primer palco número 5, en el que entramos y en el que ya no encontramos silueta alguna. Moncharmin y Richard, burlándose ostensiblemente y riéndose el uno del otro, movían los muebles del palco, levantaban las fundas y los sillones y examinaban en particular aquel en el que la voz tenía costumbre de sentarse, pero comprobaron que se trataba de un simple sillón que no tenía nada de mágico. En resumen, el palco era uno de los palcos más normales, con su tapicería roja, sus sillones, su alfombra y su pasamontañas.
pasamanos de terciopelo rojo. Después de haber examinado de la forma más seria del mundo la alfombra y de no haber encontrado allí en ninguna otra parte nada especial, bajaron a la platea, al palco debajo del palco número 5. En el palco de la platea número 5, que está justo en el rincón de la primera salida a la izquierda de las butacas de la orquesta, no encontraron tampoco algo que mereciera ser señalado. Toda esta gente se burla de nosotros, terminó exclamando Firmin Richard. El sábado se representa Fausto y nosotros asistiremos a la representación en el palco número 5. Capítulo 8, donde los señores Firmin Richard y Armand Moncharmin tienen la audacia de representar a Fausto en una sala, entre comillas, maldita, y del espantoso espectáculo que tuvo lugar en la ópera. El sábado por la mañana, al llegar a su despacho, los directores encontraron una doble carta del E de la O, que rezaba así: Estimados directores, ¿me han declarado acaso la guerra? Si quieren encontrar la paz, este es mi ultimátum. Contiene de las 4 siguientes condiciones. 1. Devolverme mi palco, y quiero que sea puesto a mi libre disposición a partir de este momento. 2. El papel de Margarita lo cantará esta noche Christine Daae. No se preocupen de Carlota, que estará enferma. 3. Exijo los buenos y leales servicios de la señora Guiri, mi acomodadora, a la que reintegrarán inmediatamente sus funciones. 4. Espero me comuniquen mediante una carta entregada a la señora Guiri, quien me la hará llegar, si aceptan ustedes, el pliego de condiciones referente a mi pago mensual. Les informaré más adelante de cómo habrá de efectuarse. De lo contrario, esta noche representarán Fausto en una sala maldita. ¿A buen entendedor? Saludos. E de la O. Empieza a fastidiarme este tipo. A fastidiarme en serio, gritó Richard, mientras levantaba los puños en señal de venganza y los dejaba caer con estruendo sobre la mesa de su despacho. Entretanto, entró Mercier, el administrador. Lachenal quería ver a uno de los señores, dijo. Parece que el asunto es urgente. El buen hombre parece muy alterado. ¿Quién es ese Lachenal?, preguntó Richard. Es el jefe de sus caballerizos. ¿Cómo que el jefe de mis caballerizos? Claro, señor, explicó Mercier. En la ópera hay varios caballerizos y el señor Lachenal es su jefe. ¿Y qué hace? Se encarga de la dirección de las cuadras. ¿Qué cuadras? Pues las suyas, señor, las cuadras de la ópera. Pero es que hay cuadras en la ópera. La verdad es que no sabía nada. ¿Y dónde están? En los bajos del lado de la rotonda. Es un servicio muy importante. Tenemos 12 caballos. 12 caballos. ¿Y para qué? Pues para los desfiles de la judía, del profeta, etc. Se necesitan caballos amaestrados y que sepan de tablas. Los caballerizos se encargan de amaestrarlos. El señor Lachenal es muy hábil. Es el antiguo director de las cuadras de Franconi. Muy bien, pero ¿qué quiere? No lo sé. Jamás lo había visto en semejante estado. Hágalo pasar. El señor Lachenal entra. Lleva una fusta en la mano y se golpea nerviosamente una de sus botas. Buenos días, señor Lachenal, dijo Richard impresionado. ¿A qué debemos el honor de su visita? Señor director, vengo a pedirle que ponga en la calle a toda la cuadra. ¿Pero cómo? ¿Quiere que ponga en la calle a nuestros queridos caballos? No se trata de los caballos, sino de los palafreneros. ¿Cuántos palafreneros tiene usted, señor Lachenal? 6. 6 palafreneros, bastaría con 2. Se trata de plazas, lo interrumpió Mercier, que fueron creadas e impuestas por el subsecretario de Bellas Artes. Los ocupan nombres protegidos por el gobierno y me atrevo a sugerir... El gobierno no me importa, afirmó Richard con una gran energía. No necesitamos más de 4 palafreneros para 12 caballos. 11, rectificó el jefe de caballerizos. 12, repitió Richard. 11, repitió Lachenal. Ah, el señor administrador me había informado de que tenía usted 12 caballos. Tenía 12, pero no me quedan más que 11 desde que nos han robado a César. Y el señor Lachenal se da un fuerte fustazo en la bota. Nos han robado a
César!, exclamó el administrador. A César, el caballo blanco del profeta. No hay más que un César, declaró en tono seco el jefe de caballerizos. Estuve 10 años con Franconi y he visto muchos caballos en mi vida. Pues bien, como César no hay más que uno, y nos lo han robado. ¿Cómo ha sido? No lo sé, nadie sabe. Esta es la causa de mi visita, por eso vengo a pedirle que ponga en la calle a todos los de la cuadra. ¿Y qué dicen sus palafreneros? Tonterías. Unos acusan a los figurantes, otros pretenden que es el portero de la administración. ¿El portero de la administración? Respondo de él como de mí mismo, protestó Mercier. Pero bueno, señor jefe de caballerizos, exclamó Richard, ¿debe tener usted alguna idea? Sí, señor. ¿Sí tengo una? Tengo una, declaró de pronto la Chenal, y voy a decírsela, no tengo la menor duda. El señor jefe de caballerizos se acercó a los directores y les susurró: ha sido el fantasma quien ha dado el golpe. Richard se sobresaltó. Ah, con que usted también. Usted también. ¿Cómo yo también? Es lo más natural. ¿Pero qué dice usted, señor Lachenal? ¿Pero qué dice usted, señor jefe de caballerizos? Digo lo que pienso después de lo que he visto. ¿Y qué ha visto, señor Lachenal? Vi como le estoy viendo a usted a una sombra negra que montaba un caballo blanco que se parecía a César, como 2 gotas de agua. ¿Y no corrió tras ese caballo blanco y esa sombra negra? Corrí y llamé, señor director, pero desaparecieron con una rapidez desconcertante y se perdieron en la oscuridad de la galería. El señor Richard se levantó. Está bien, señor Lachenal, puede usted retirarse. Presentaremos una denuncia contra el fantasma. ¿Y despedir a mis palafreneros? Desde luego. Adiós, señor. El señor Lachenal saludó y salió. Richard echaba chispas. Prepare la cuenta de ese imbécil. Es un amigo del señor comisario del gobierno, se atrevió a decir Mercier. Nos vamos a poner a toda la prensa en contra. Explicará la historia del fantasma y todo el mundo se divertirá a costa nuestra. Si hacemos el ridículo, podemos considerarnos muertos, añadió Moncharmin. Está bien, no hablemos más, concedió Richard, que ya estaba pensando en otra cosa. En aquel momento se abrió la puerta, que sin duda no estaba vigilada. Entonces, por su cancerbero, ya que vieron entrar en tromba a la mamá Giri, con una carta en la mano, y decir precipitadamente: perdón, mil excusas, señores, pero esta mañana he recibido una carta del fantasma de la ópera. Me dice que me presente a ustedes, que sin duda tienen algo que no acabo de decir la frase. Vi el rostro de Firmin Richard. Era terrible. El honorable director de la ópera estaba a punto de explotar. El furor que lo agitaba solo se traducía de momento por el color escarlata de su rostro furibundo y por el brillo de sus ojos relampagueantes. No dijo nada, no podía hablar, pero de pronto inició un gesto. Primero fue el brazo izquierdo con el que tomó a mamá Giri y le hizo describir una media vuelta tan inesperada, una pirueta tan rápida que ésta lanzó un grito desesperado. Después fue el pie derecho del mismo honorable director, el que imprimió su huella en el tafetán negro de una falda que jamás en aquel lugar había sufrido ultraje parecido. El hecho se había producido de forma tan inesperada que mamá Giri, cuando se encontró en la galería, estaba medio aturdida, parecía no entender nada, pero de pronto comprendió y la ópera resonó con sus gritos indignados, con sus enfurecidas frases, con sus amenazas de muerte. Fueron necesarios 3 mozos para hacerla bajar hasta el patio de la administración y 2 guardias para llevarla a la calle. Aproximadamente a la misma hora, Carlota, que vivía en una pequeña mansión de Faubourg Saint-Honoré, llamaba a su camarera y se hacía traer el correo a la cama. Entre las cartas encontró una que decía: si canta esta noche, tenga cuidado de que no le ocurra una gran desgracia en el momento mismo en que empiece a cantar. Una desgracia peor que la muerte. Esta amenaza estaba escrita en tinta roja con una letra y trazo vacilante. Después de leer la carta, Carlota ya no tuvo apetito para desayunar. Rechazó la bandeja en la que la camarera le ofrecía el chocolate humeante. Se sentó en la cama y se puso a pensar profundamente. No era la primera carta de este tipo que recibía, pero jamás había leído una tan amenazante.
En aquel momento se creía el blanco de 1000 intrigas y contaba habitualmente que tenía un enemigo secreto que había jurado su desgracia. Pretendía que se tramaba contra ella un malvado complot, una desgracia que se produciría el día menos pensado. Pero ella no era una mujer fácil de intimidar. Añadía: lo cierto es que si había algún tipo de complot, era el que Carlota montaba contra la pobre Christine, que no se enteraba de nada. Carlota no había perdonado a Christine el triunfo que ésta había obtenido al sustituirla de improviso. Cuando se enteró de la extraordinaria acogida que había tenido su suplente, Carlota se sintió instantáneamente curada de un principio de bronquitis y de un acceso de rabia contra la administración, y abandonó todo proyecto de dejar su puesto. Desde entonces se había dedicado a trabajar con todas sus fuerzas para ahogar a su rival, obligando a influyentes amigos a presionar a los directores para que no volviesen a dar a Christine la ocasión de obtener un nuevo triunfo. Aquellos periódicos que habían comenzado a alabar el talento de Christine no se ocuparon más que de ensalzar la gloria de Carlota. Por último, incluso en el teatro mismo, la célebre diva pronunciaba las frases más ultrajantes acerca de Christine e intentaba causarle miles de pequeños disgustos. Carlota no tenía ni corazón ni alma, no era más que un instrumento, aunque hay que decirlo, un maravilloso instrumento. Su repertorio abarcaba todo lo que puede tentar la ambición de una gran artista, tanto en lo que respecta a los maestros alemanes como a los italianos o franceses. Nunca hasta este día se había oído desafinar a Carlota, ni carecer del volumen de voz necesario para traducir algún pasaje de su inmenso repertorio. En resumen, el instrumento se hallaba siempre tenso, poderoso y admirablemente afinado. Pero nadie habría podido decir a Carlota lo que Rossini le dijo a Krauss, después de haber cantado para él en alemán. ¿Dónde estaba tu alma, Carlota, cuando bailabas en los tugurios de Barcelona? ¿Dónde, cuando más tarde cantabas en aquellos tristes tablados tus coplillas cínicas de bacante del music hall? ¿Dónde, cuando ante los maestros reunidos en casa de alguno de tus amantes, hacías resonar ese instrumento dócil cuya única virtud consistía en cantar con la misma indiferente perfección el sublime amor y la más vaga orgía? Carlota, si alguna vez tuviste un alma y la perdiste entonces, la habrías recobrado al convertirte en Julieta, cuando fuiste Elvira, Ofelia y Margarita. Otras antes que tú ascendieron desde más abajo que tú, pero el arte respaldado por el amor las purificó. En realidad, cuando pienso en todas las pequeñeces y villanías que Christine Daae tuvo que soportar en aquella época por culpa de Carlota, no puedo contener mi cólera. Y no me extraña que mi indignación se traduzca en opiniones un tanto abstractas sobre el arte en general y el canto en particular que los admiradores de Carlota no encontrarán ciertamente de su agrado. Cuando Carlota terminó de pensar en la amenaza que encerraba la carta que acababa de recibir, se levantó. «Ya veremos», dijo, y pronunció en español unos cuantos improperios. Lo primero que vio al acercarse a la ventana fue un coche fúnebre. El coche fúnebre y la carta la persuadieron de que aquella noche corría un gran peligro. Reunió en casa a algunos de sus amigos. Les informó que la representación de la noche sería víctima de un complot organizado por Christine Daae, y declaró que había que parar los pies a la pequeña, llenando la sala con sus admiradores, los de Carlota. Eran muchos, ¿no? Contaba con ellos para que estuvieran preparados para cualquier eventualidad y para hacer callar a los perturbadores en el caso de que, como ella temía, organizaran un escándalo. El secretario particular del señor Richard, que había ido a informarse de la salud de la diva, volvió con la seguridad de que se encontraba mejor que nunca y de que, aunque estuviera agonizando, cantaría aquella misma noche el papel de Margarita. Como el secretario, de parte de su jefe, había recomendado a la diva que no cometiera ninguna imprudencia, que no saliera de casa y se guardase de las corrientes de aire, Carlota no pudo evitar asociar estas recomendaciones excepcionales e inesperadas con las amenazas escritas en la carta. Eran las 5 cuando recibió otra carta anónima con la misma letra que la primera. Era breve. Decía simplemente: «Está usted constipada. Si es razonable, comprendería que es una locura querer cantar esta noche». Carlota soltó una carcajada. Se encogió de hombros, que eran magníficos, y lanzó 2 o 3 notas que le devolvieron la confianza. Sus amigos fueron fieles a la promesa que le habían hecho.
Aquella noche se encontraban todos en la ópera, pero buscaron en vano a los feroces conspiradores que debían de estar a su alrededor y a los que debían oponerse, con excepción de algunos profanos, algunos honrados burgueses cuya plácida figura no reflejaba otro deseo que el de volver a escuchar una música que desde hacía tiempo les había conquistado su aprobación. No había allí más que los habituales, cuyos elegantes modales, pacíficos y correctos, alejaban toda idea acerca de una manifestación. Lo único anormal era la presencia de los señores Richard y Moncharmin en el palco número 5. Los amigos de Carlota creyeron que quizá por su parte los directores habían sospechado del proyectado escándalo y habían decidido acudir a la sala para paralizarlo en el momento mismo en que estallase. Pero como ya saben ustedes, se trataba de una hipótesis injustificada. Los señores Richard y Moncharmin no pensaban más que en su fantasma. El célebre barítono Carolus Fonta apenas había terminado de lanzar la primera llamada del doctor Fausto a las potencias del infierno, cuando el señor Firmin Richard, que se había sentado en la misma silla que el fantasma, la silla de la derecha en la primera fila, se inclinaba con el mejor humor del mundo hacia su socio y le decía: ¿Y tú, alguna voz ya te ha dicho al oído alguna palabra? Esperemos, no nos precipitemos, contestó con el mismo tono de broma Armand Moncharmin. La representación acaba de empezar y sabes muy bien que el fantasma no llega habitualmente hasta la mitad del primer acto. El primer acto transcurrió sin incidentes, lo que no extrañó en lo más mínimo a los amigos de Carlota, ya que Margarita no canta en este acto. En cuanto a los dos directores, se miraron sonriendo cuando bajó el telón. El primero ha terminado, dijo Moncharmin. Sí, el fantasma se retrasa, declaró Firmin Richard. Siempre bromeando, Moncharmin insistió: en realidad la sala no está demasiado mal esta noche para ser una sala maldita. Richard se dignó a sonreír, señaló a su colaborador, una señora gorda bastante vulgar vestida de negro, que estaba sentada en una butaca en el centro de la sala, entre dos hombres de aspecto tosco con sus levitas de paño de frac. ¿Quién es esa gente?, preguntó Moncharmin. Esa gente, mi querido amigo, es mi portera, su hermano y su marido. ¿Les has dado entradas? Claro, mi portera no había venido nunca a la ópera. Esta es la primera vez. Y como a partir de ahora deben ir todas las noches, he querido que estuviera bien situada antes de pasarse el rato acomodando a los demás. Moncharmin pidió explicaciones y Richard le informó que había convencido a su portera, en la que tenía mucha confianza, para que ocupara por algún tiempo el puesto de la señora Guiri. Hablando de mamá Guiri, dijo Moncharmin, ¿ya sabes que va a presentar una denuncia contra ti? ¿A quién? ¿Al fantasma? El fantasma, Moncharmin casi lo había olvidado. Además, el misterioso personaje no hacía nada para que los directores volvieran a recordarlo. De repente, la puerta de su palco se abrió bruscamente y dejó pasar al aterrorizado regidor. ¿Qué sucede?, preguntaron los dos a la vez, estupefactos de verlo en semejante lugar y en aquel momento. Sucede, dijo el regidor, que los amigos de Christine Daae han montado un complot contra Carlota y ésta se ha puesto hecha una furia. ¿Qué historia es esa?, dijo Richard frunciendo el ceño, pero el telón se alzaba y el director hizo un gesto al regidor para que se retirara. Cuando el administrador hubo abandonado el palco, Moncharmin se inclinó hacia Richard. ¿Tiene, pues, amigos Daae?, preguntó. Sí, dijo Richard, los tiene. ¿Quiénes? Richard indicó con la mirada un primer palco en el que no había más que dos hombres. ¿El conde de Chagny? Sí, él me la recomendó, tan calurosamente que si no supiera que es amigo de Sorelli. Vaya, vaya. ¿Y quién es ese joven tan pálido sentado a su lado? Es su hermano, el vizconde. Estaría mejor en la cama, tiene aspecto de estar enfermo. Alegres cantos resonaban en escena, la embriaguez en música, el triunfo de la bebida. Sibel hizo su entrada. Christine Daae estaba encantadora, disfrazada de hombre. Su fresca juventud, su gracia melancólica, seducían a primera vista. Inmediatamente los partidarios de Carlota se imaginaron que iba a ser recibida con una ovación que les confirmaría las intenciones de sus amigos. Esta ovación indiscreta hubiera sido, por otra parte, de una torpeza insigne. No se produjo. Por el contrario, cuando Margarita atravesó la escena y hubo cantado los dos únicos versos de su papel en este segundo acto, estruendosos bravos acogieron a Carlota. Eran
tan imprevistos y tan inútiles que los que no estaban al corriente de nada se miraban preguntándose qué pasaba. Y el acto terminó sin ningún incidente. Todo el mundo se decía entonces, evidentemente será en el próximo acto. Algunos que al parecer estaban mejor informados que los demás afirmaban que el escándalo iba a iniciarse en la copa del rey de Tulle, y se precipitaron hacia la entrada de los abonados para avisar a Carlota. Los directores abandonaron el palco durante este entreacto para informarse del complot del que les había hablado el administrador, pero volvieron enseguida a su sitio, encogiéndose de hombros y considerando todo este asunto como una tontería. Lo primero que vieron al entrar fue una caja de bombones ingleses encima del tablero del pasamanos. ¿Quién la había traído? Preguntaron a las acomodadoras, pero nadie pudo decirles nada. Pero volviéndose de nuevo hacia el pasamanos, vieron esta vez al lado de la caja de bombones ingleses unos gemelos. Se miraron, no tenían ganas de reír. Todo lo que la señora Gilly les había dicho les volvía a la memoria, y además les parecía que había a su alrededor una extraña corriente de aire. Se sentaron en silencio, realmente impresionados. La escena representaba el jardín de Margarita. Mientras cantaba los 2 primeros versos con su ramo de rosas y lilas en la mano, Christine, al levantar la cabeza, vio en su palco al vizconde de Chagny, y a partir de aquel instante a todos les pareció que su voz era menos segura, menos pura, menos cristalina que de costumbre. Algo que no se sabía ensordecía, dificultaba su canto. Había en ella temblor y miedo. Extraña muchacha, hizo notar casi en voz alta un amigo de Carlota situado en la platea. La noche pasada estaba divina y hoy aquí la tienes, le tiembla la voz. Falta experiencia, falta de método. El vizconde escondió la cabeza entre las manos. Lloraba. Detrás de él, el conde se mordía con violencia la punta del bigote. Alzaba los hombros y fruncía las cejas. Para traducir mediante tantos signos exteriores sus sentimientos íntimos, el conde, siempre tan correcto y tan frío, debía estar furioso. Lo estaba. Había visto regresar a su hermano de un rápido y misterioso viaje en un estado de salud alarmante. Las explicaciones que habían seguido tuvieron sin duda la virtud de tranquilizar al conde, quien, deseoso de saber a qué atenerse, había pedido una entrevista a Christine Daae. Esta había tenido la audacia de contestarle que no podía recibirle, ni a él ni a su hermano. Creyó que se trataba de una abominable maquinación. No perdonaba a Christine que hiciera sufrir a Raúl, pero sobre todo, no perdonaba a Raúl que sufriera por Christine. Había sido un tonto de preocuparse durante un tiempo por aquella joven, cuyo triunfo de una noche seguía siendo incomprensible para todos. Pequeña zorra, gruñó el conde. Se preguntó qué se proponía aquella mujer. ¿Qué podía esperar? Era pura, decían, que no tenía amigo ni protector de ningún tipo. Aquel ángel del norte debía ser una buena bribona. Por su parte, Raúl, detrás de las manos, cortina que ocultaba sus lágrimas de niño, solo pensaba en la carta que había recibido a su llegada a París, a donde Christine había llegado antes que él, huyendo de perros guiré como una maleante. Mi querido amiguito de antaño, es preciso que tenga el valor de no volver a verme, de no volver a hablarme. Si me ama un poco, haga esto por mí, que no lo olvidaré jamás, mi querido Raúl. Sobre todo, no entre nunca en mi camerino, de ello depende mi vida, depende la suya. Su pequeña Christine. Un estruendoso aplauso. Carlota hace su entrada. El acto del jardín se desarrollaba con sus habituales peripecias. Cuando Margarita terminó de cantar el aria del rey de Tulle, fue aclamada. También lo fue cuando terminó la canción de las joyas. Entonces, segura de sí misma, segura de sus amigos que estaban en la sala, segura de su voz y de su éxito, no temiendo a nada, Carlota se entregó por entero. Con ardor, con entusiasmo, con embriaguez. Su actuación no tuvo ya contención ni pudor. Ya no era Margarita, era Carmen. Se le aplaudió más aún. Y su dúo con Fausto parecía reservarle un nuevo éxito, cuando de pronto ocurrió algo espantoso. Fausto se había arrodillado y Margarita contestaba. En aquel instante, justo en aquel instante se produce algo. Se produce algo, ¿lo he dicho ya?
algo espantoso. La sala entera se pone en pie en un único movimiento. En su palco, los dos directores no pudieron contener una exclamación de horror. Espectadores y espectadoras se miran como para preguntarse los unos a los otros la explicación de un fenómeno tan inesperado. El rostro de Carlota refleja el dolor más atroz. Sus ojos parecen presos por la locura. La pobre mujer se ha levantado con la boca aún entreabierta. Aquella boca ya no canta. No se atreve a pronunciar una sola palabra, un solo sonido. Aquella boca creada para la armonía, aquel instrumento ágil que jamás había fallado, órgano magnífico, generador de los más bellos sonidos, de los acordes más difíciles, de las modulaciones más suaves, de los ritmos más ardientes, sublime mecánica humana, la que no faltaba para ser divina más que el fuego del cielo. El único capaz de otorgar la verdadera emoción y elevar las almas. Aquella boca había dejado escapar. De aquella boca se había escapado un gallo. Un horrible, repugnante, plumoso, venoso, espigado, espumeante y chillón gallo. ¿Por dónde había entrado? ¿Cómo se había agazapado en su lengua? Con las patas encogidas para saltar más alto y más lejos. Subrepticiamente había salido de su laringe y cuac, 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 qué terrible cuac. Me refiero, como ustedes pueden imaginar, a un sapo en sentido figurado. No se lo veía, pero se le oía. Cuac. La sala quedó anonadada. Nunca un ave de los más ruidosos corrales había desgarrado la noche con un cuac tan asqueroso. Y lo peor era que nadie lo esperaba. Carlota no daba crédito a su garganta ni a sus oídos. Un rayo cayendo a sus pies le hubiera extrañado menos que aquel gallo chillón que acababa de salir de su garganta. Y no la hubiera deshonrado. Mientras que sabido es que un gallo escondido en la lengua deshonra siempre a una cantante. Las hay quien incluso mueren de la impresión. Dios mío, ¿quién le hubiera creído? Cantaba tan tranquila, sin esfuerzo como siempre, con la misma facilidad con la que se dice: buenos días, señora, ¿cómo está? ¿Cómo negar que ciertas cantantes presuntuosas no saben medir sus fuerzas y que en su orgullo quieren alcanzar con la débil voz que el cielo les ha deparado efectos excepcionales y notas que les están prohibidas desde que vinieron al mundo? Es cuando el cielo las castiga sin que ellas lo sepan, poniéndoles un gallo en la boca, un gallo que hace cuac. Todo el mundo sabe esto, pero nadie hubiera admitido que una Carlota que tenía por lo menos 2 octavas en la voz soltara un gallo a estas alturas. No podían olvidarse sus estridentes sobreagudos, sus staccato inauditos en la flauta mágica. Se acordaban de Don Giovanni, en la que ella era Elvira y en la que alcanzó el más estrepitoso triunfo una noche, al dar el si bemol que no podía dar su compañera Doña Ana. Entonces, ¿qué significaba en realidad este cuac? Al final de aquella tranquila, pasible y pequeñita voz solitaria que canta en mi corazón. No era natural, tenía que haber un sortilegio. Aquel gallo olía quemado. Pobre, miserable, desesperada, aniquilada Carlota. En la sala el rumor iba en aumento. Si semejante aventura le hubiera ocurrido a otra cantante se le habría silbado, pero con Carlota, cuyo perfecto instrumento era conocido de todos, no había irritación sino consternación y espanto. Lo mismo debieron sentir los hombres que asistieron a la catástrofe que rompió los brazos a la Venus de Milo. Por lo menos aquellos pudieron ver el golpe que rompía la estatua y comprender, pero aquí, aquel gallo era incomprensible, de tal modo que, tras unos segundos durante los que el público se preguntaba si realmente Carlota había oído salir de su propia boca aquella nota, ¿Era en realidad una nota aquel sonido? ¿Podía llamarse aquello un sonido? Un sonido aún es música, pero ella intentó persuadirse de que aquel ruido infernal no había existido, que simplemente había sufrido por un instante una ilusión de su oído y no una criminal traición de su órgano vocal. Buscó con una mirada perdida algo a su alrededor como para encontrar un refugio, una protección o más bien la seguridad espontánea de la inocencia de su voz. Se había llevado a la garganta los dedos crispados en un gesto de defensa y de protesta. No, aquel cuac no era suyo. El mismo Carolus Fonta parecía de la misma opinión, ya que la contemplaba con una expresión inenarrable de estupefacción infantil y brillantesca.
En última instancia, él estaba junto a ella. No la había abandonado un momento. Quizá pudiera decirle cómo había ocurrido aquello. No, tampoco él podía. Sus ojos se clavaban estúpidamente en la boca de Carlota como los ojos de los niños en el inagotable sombrero del prestidigitador. ¿Cómo cabía en una boca tan pequeña un cuac tan grande? Todo ello, gallo, cuac, emoción, rumor aterrado de la sala, confusión del escenario de bastidores. En los corredores algunos comparsas mostraban rostros desencajados. Todo lo que describo a detalle no duró más de unos segundos. Unos segundos horribles que parecieron interminables, en particular a los dos directores allá arriba en el palco número 5. Moncharmin y Richard estaban muy pálidos. Este episodio inaudito que seguía siendo inexplicable los llenaba de una angustia tanto más misteriosa cuanto que desde hacía un instante se hallaban bajo la influencia directa del fantasma. Habían sentido su aliento. Algunos cabellos de la cabeza de Moncharmin se habían erizado bajo aquel soplo, y Richard se pasaba el pañuelo por la frente sudorosa. Sí, estaba allí, a su alrededor, tras de ellos, al lado de ellos. Lo sentían sin verlo. Oían su respiración y tan cerca de ellos, tan cerca, se sabe cuando alguien está presente. Pues bien, ahora lo sabían. Estaban seguros de ser 3 en el palco. Temblaban, pensaban en huir. No se atrevían. No se atrevían a hacer el más mínimo movimiento, ni intercambiar una palabra que dieran a entender al fantasma que sabían que se encontraba ahí. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a ocurrir? Se produjo el cuac. Por encima de los rumores de la sala se oyó su doble exclamación de horror. Se sentían bajo la influencia del fantasma. Inclinados hacia el escenario miraban a Carlota como si no la reconocieran. Aquella mujer del infierno debía de haber dado con su cuac la señal de alguna catástrofe. La esperaban en un estado exaltado de tensión. El fantasma lo había prometido. La sala estaba maldita. Sus pechos se agitaban ya bajo el peso de la catástrofe. Se oyó la voz estrangulada de Richard que gritaba a Carlota: «Siga, siga». No, Carlota no continuó. Volvió a empezar valientemente. Heroicamente el verso fatal en cuyo final había aparecido el gallo. Un silencio espantoso reemplaza el alboroto general. Tan solo la voz de Carlota llena de nuevo el navío sonoro. Y entonces empieza a cantar. Escucho. El público también escucha. Y comprendo esta voz solitaria. No sé cómo cantarlo. Y dice cuac, cuac. Que canta en mí, cuac. El gallo también ha vuelto a empezar. La sala estalla en un prodigioso tumulto. Derrumbados en sus sillones, los dos directores no se atreven siquiera a moverse. No tienen fuerza suficiente. El fantasma se ríe de ellos en sus mismas narices y por fin oyen en el oído derecho la imposible voz. La voz invoca. La voz que dice: esta noche está cantando como para hacer caer la araña central. En un mismo movimiento, ambos levantaron la cabeza hacia el techo y lanzaron un grito terrible. La araña, la inmensa masa de la araña, se deslizaba, iba hacia ellos ante la llamada de aquella voz. Descolgada, la araña caía de las alturas de la sala y se hundía en la platea. Entre 1000 clamores. Aquello fue una avalancha, el sálvese quien pueda, general. Mi deseo no es hacer revivir aquí una hora histórica. Los curiosos no tienen más que leer los periódicos de la época. Hubo muchos heridos y una muerta. La araña se había estrellado en la cabeza de la desgraciada que había ido aquella noche por primera vez en su vida a la ópera. Aquella a la que Richard había designado para reemplazar en sus funciones de acomodadora a la señora Geary, la acomodadora del fantasma. Murió en el acto y al día siguiente un periódico publicaba estos titulares: 200.000 kilos sobre la cabeza de una portera. Esta fue toda su oración.